En 1579, un barco portugués llegó a las costas de Japón. Entre los miembros de la comitiva jesuita destacaba un hombre africano, alto, fuerte y de mirada serena. Su sola presencia llamó la atención desde el primer instante. Ese hombre era Yasuke. Medía casi 1,90 m, su piel era negra como el ébano, y hablaba con dignidad. Acompañaba al misionero italiano Alessandro Balignano en una gira religiosa por las provincias niponas del sur. La llegada de Yasuke causó sensación. Nadie en Japón había visto jamás a una persona africana. Las calles se llenaban de curiosos. Niños y adultos se empujaban para ver al extranjero con sus propios ojos. Muchos no podían creer que su color de piel fuera real. Pensaban que estaba cubierto de tinta o carbón. Algunos incluso intentaron frotarle los brazos con agua para quitarle lo que creían una pintura. Su altura, fuerza y actitud respetuosa impresionaron a todos. No era un esclavo cualquiera, ni un espectáculo ambulante. Caminaba con aplomo, escuchaba con atención y respondía con una voz grave, tranquila y educada. Aunque no se sabe con certeza de dónde provenía, algunos relatos apuntan a Mozambique, Etiopía o Sudán. Yasuke probablemente fue vendido a los portugueses antes de acompañar a los jesuitas en su misión asiática. Su vida cambió cuando la comitiva llegó a Kioto, el centro del poder en aquel momento. Allí, uno de los señores más temidos y respetados de Japón, Oda Nobunaga, oyó hablar del misterioso extranjero. Nobunaga, fascinado por lo extraño y lo desconocido, quiso verlo con sus propios ojos. Ordenó que trajeran a Yasuke a su presencia. La audiencia tendría lugar en el fastuoso templo budista de Honnoji. Yasuke fue escoltado por los soldados de Nobunaga. Decenas de personas se agolpaban en las calles del templo, murmurando, apuntando y observando con una mezcla de asombro, miedo y admiración a aquel hombre imponente. Cuando entró en la sala, Nobunaga lo observó en silencio. Examinó su piel, sus músculos, su expresión. Algunos relatos aseguran que incluso ordenó que se le limpiara para asegurarse de que su color era natural. Pero Yasuke no se inmutó. Habló en japonés básico, con cortesía y sin temor. Su compostura sorprendió a todos los presentes. No era solo fuerza física, había inteligencia, educación y nobleza en su comportamiento. Nobunaga quedó impresionado. Le ofreció comida, regalos y una residencia. Lo integró en su círculo cercano, algo impensable para un extranjero. Yasuke pasó de ser sirviente de clérigos a vasallo del hombre más poderoso de Japón. A partir de ese momento, Yasuke dejó atrás su rol como acompañante e inició un nuevo camino. Fue entrenado en combate, etiqueta y estrategia. Aprendió el arte del kenjutsu y la disciplina del bushido. Recibió ropajes finos, un lugar en el castillo y, según algunas fuentes, una espada ceremonial. Cada gesto de Nobunaga elevaba a Yasuke a una categoría que pocos no japoneses habían alcanzado jamás en aquellas tierras. No era un simple guardia ni un esclavo curioso. Yasuke era un hombre en transformación, un extranjero convertido en guerrero. El primer africano que, en tierra de samuráis, encontró su sitio como uno más entre ellos. Oda Nobunaga concedió a Yasuke un privilegio reservado para pocos: convertirse en samurái. Le entregó una katana, símbolo de honor, y lo integró entre sus vasallos. Yasuke pasó a residir en el castillo de Asuchi. El castillo de Asuchi era majestuoso, rodeado de jardines y murallas. Allí, Yasuke no era un invitado temporal. Vivía como un guerrero más, recibiendo instrucción, alimentos y trato acorde a su nueva posición de vasallo. A diferencia de otros extranjeros, Yasuke no era visto como curiosidad exótica. Nobunaga lo valoraba por su fortaleza, pero también por su carácter noble. Lo trataba con una dignidad que sorprendía incluso a sus propios generales. Yasuke compartía la mesa con Nobunaga. Hablaban sobre geografía, religiones y costumbres africanas. El daimyo se fascinaba con los relatos del mundo exterior,
y mostraba a Yasuke con orgullo ante emisarios y cortesanos. Los cronistas afirman que Nobunaga obsequió a Yasuke con armaduras finas y ropas de guerra. Le entregó objetos personales, demostrando una confianza que pocos podían reclamar. Yasuke se convirtió en símbolo de apertura y poder. Los rumores sobre el samurái africano se extendieron por todo Japón. Algunos lo veían con sospecha, pero otros lo admiraban. Era una figura sin precedentes, un extranjero que rompía el molde de lo posible. Yasuke entrenaba diariamente con otros guerreros. Dominó el kenjutsu y otras técnicas de combate. Aunque hablaba japonés con acento, su habilidad con la espada hablaba por él, ganándose el respeto de los más escépticos. No solo era fuerte, Yasuke era disciplinado, obediente y valeroso. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Esa sabiduría silenciosa lo hacía aún más valioso dentro del entorno de Nobunaga, siempre marcado por intrigas. A lo largo de su servicio, Yasuke participó en expediciones militares. Aunque los documentos no detallan sus acciones, se sabe que marchó con las tropas, portando armadura completa, dispuesto a luchar como cualquier otro samurái. Los combates eran brutales y el honor, esencial. Yasuke se forjó entre fuego y acero. Su presencia en batalla sorprendía a enemigos y aliados por igual, desafiando las nociones japonesas sobre raza y jerarquía. La élite japonesa comenzó a verlo no solo como una rareza, sino como un símbolo. Yasuke era prueba viviente de que el coraje, el respeto y la fuerza podían superar cualquier barrera de sangre o nación. Poco a poco, su figura se volvió legendaria. Algunos lo llamaban el samurái negro, otros simplemente el extranjero de Nobunaga. Pero todos reconocían que se había ganado su lugar con honor y disciplina. El vínculo entre Nobunaga y Yasuke era sólido. No era amistad de iguales, pero sí de confianza profunda. El señor veía en él un reflejo de su visión, un Japón abierto al mundo, fuerte y diverso. Pero en Japón, la lealtad y la traición convivían. A medida que el poder de Nobunaga crecía, también aumentaban los enemigos dispuestos a derribarlo. Yasuke, como parte de su círculo, estaba cada vez más expuesto. El destino de Yasuke quedó entrelazado con el de su señor, y cuando los vientos del poder cambiaron bruscamente, Yasuke no tuvo opción. Debía luchar hasta el final por quien le había dado un nuevo nombre. En 1582, Nobunaga fue traicionado por uno de sus generales, Akechi Mitsuhide. Aprovechando la ausencia del ejército principal, Mitsuhide atacó por sorpresa el templo Honnoji, donde Nobunaga descansaba con unos pocos de sus hombres. Yasuke estaba allí, junto a su señor. Cuando el asalto comenzó, la violencia fue inmediata. Arqueros y lanceros irrumpieron en el recinto. Nobunaga, herido, comprendió que su fin era inevitable y ordenó preparar su seppuku. Según los relatos, Nobunaga se quitó la vida rodeado de fuego. Yasuke no abandonó su lado. Combatió hasta que las llamas envolvieron el templo. Escapó malherido, solo para seguir la lucha en otra parte. Yasuke se unió a Nobutada, hijo de Nobunaga, en un intento desesperado por rechazar a Mitsuhide. Peleó con fiereza en el castillo de Nihō, pero las fuerzas enemigas eran abrumadoras y pronto fueron derrotadas. Tras la caída del castillo, Yasuke fue capturado. No fue ejecutado como los demás samuráis. Su condición de extranjero, y quizás su fama, le salvaron la vida. Fue entregado nuevamente a los misioneros jesuitas. Desde ese momento, el rastro de Yasuke se pierde. Algunos dicen que regresó a los servicios de la iglesia. Otros creen que escapó y vivió entre campesinos, como un guerrero errante en tierra extranjera. Su historia sobrevivió como un susurro en los márgenes de la historia oficial. Los cronistas japoneses apenas lo mencionan, pero su leyenda resurgió siglos después, como símbolo de una vida excepcional y única. Yasuke no fue un samurái cualquiera. Fue un símbolo de lo imposible. Un africano en una sociedad cerrada, que conquistó respeto y honor por su valor,
no por su origen. Su historia trasciende fronteras. En una época marcada por castas rígidas, Yasuke rompió cada norma. No era japonés, ni noble, ni nacido para empuñar una katana. Pero lo hizo. Y fue aceptado por uno de los grandes daimyo. No sabemos cómo murió. No hay tumba, ni crónica, ni última carta. Pero su paso por el Japón feudal quedó grabado en la memoria de quienes lo vieron, como una aparición fugaz e inolvidable. Hoy Yasuke inspira libros, películas y canciones. Es recordado como el primer y único samurái africano. Pero más allá de la leyenda, su vida nos habla de valentía, lealtad y transformación personal. Su figura resurge en una era donde la historia se reescribe para incluir a quienes fueron olvidados. Yasuke representa la lucha silenciosa de los marginados por un lugar digno, incluso en mundos ajenos. En Japón, algunos templos aún mencionan su nombre. En África es redescubierto como héroe perdido. Yasuke pertenece a ambas culturas, pero también al imaginario universal de quienes desafían lo imposible con dignidad. Quizá Yasuke nunca imaginó que su vida sería contada siglos después, pero cada espada que empuñó, cada batalla que libró, dejaron huellas invisibles que ahora se hacen palabra, imagen y memoria colectiva. Yasuke no fue solo el samurái negro, fue un hombre libre en medio de un mundo encadenado. Su historia nos recuerda que el honor no tiene color y que la verdadera fuerza nace del alma.